Bienvenidos y bienvenidas a la primera clase de la Cátedra de Psicología del Desarrollo y del Aprendizaje del Profesorado de Nivel Inicial. Hoy vamos a empezar nuestra primera clase abordando el concepto de desarrollo, justamente palabra que forma parte del nombre de nuestra cátedra. Muy bien, avancemos un poquito. Vamos a utilizar el texto 6 Estudios de Psicología de 1973 de Jean Piaget. Vamos a usar solamente el capítulo número 1 llamado El desarrollo mental del niño. Vamos a hacer foco sobre todo en las primeras páginas, ya que, responden más a nuestro interés. Les vamos a comentar, les vamos a transmitir algunos datos biográficos del autor, algunos puntos a tener en cuenta. Muy bien, el nombre completo es Jean William Fritz Piaget, nació en 1896 y falleció en 1980, nacido en Suiza, en la ciudad de Ginebra. Dentro de sus estudios universitarios, él es biólogo, investigador y epistemólogo, creador de la epistemología genética, ya vamos a ver de qué se trata. Se interesó en el desarrollo y el génesis del pensamiento. Para eso estudió la conducta del niño, de la niña. Postuló distintas etapas del desarrollo del pensamiento, del aparato cognitivo, y el método de estudio es experimental, es el método clínico, y el enfoque de su teoría es un enfoque estructural. Bueno, antes de continuar, vamos ya a detenernos, vamos a intentar, a modo de lluvia de ideas, pensar o asociar, dejar que nuestro pensamiento fluya y que quede resonando la palabra desarrollo. ¿A qué otras palabras les hace acordar? ¿A qué les suena la palabra desarrollo? Bueno, tómense unos segundos para hacerlo y continuemos, a ver si con el correr de la clase pueden pensarlo de otra manera. Muy bien. Vamos a abordar conceptos clave. Son conceptos que es importante que les quede, son muy específicos, pero es importante poder mencionarlos ahora. Bueno, ¿qué queremos decir con epistemología genética? Se trata de una teoría que aborda cómo se desarrolla el conocimiento, el pensamiento en el sujeto, y es genético no porque esté ligado al ADN o a condiciones biológicas. Genético queda ligado a génesis en su teoría, y génesis como origen. ¿Origen de qué? Origen del pensamiento. Esto es lo que le interesa a Piaget. Cómo se origina, cómo se desarrolla el pensamiento. Para, poder definir, acá como lo dice acá, los esquemas básicos de comportamiento inteligente y verificar qué leyes, qué es lo que está en juego para que el pensamiento se desarrolle. Bueno, el método clínico consiste en proponer una experiencia al sujeto, en este caso utilizó niños de diferentes edades, en diferentes etapas evolutivas. Se trataba de proponer una actividad, la misma actividad para todos, y ver cómo respondían según la edad, qué leyes aparecían, qué era eso que permanecía en la conducta de los niños y niñas en una determinada edad. La estructura, también vamos a avanzar en un ratito en eso, se refiere a un sistema de transformaciones. La estructura no es algo rígido, es algo que evoluciona. Recuerden que habíamos dicho que era desde el marco evolutivo que Piaget va a abordar estas nociones. Entonces la estructura es algo que evoluciona, que se va transformando. El sujeto, esto sí me interesa que lo conserven, es el sujeto con el que él va a trabajar, es el epistémico, es decir, aquel sujeto que conoce, le interesa el sujeto que conoce. Según las teorías se van a proponer diferentes tipos de sujeto. Hoy nos vamos a limitar a este. Y el objeto de conocimiento es aquel que el sujeto conoce, con el cual interactúa, ¿sí? Y que puede ser cualquier elemento, como dice acá, circundante, cualquier elemento de la cultura, ¿no? Desde un sonajero hasta un libro, ¿no? Y eso va a producir transformaciones en el sujeto, esa suerte de interacción que se dé en ese instante, en ese momento.
Bien, recuerdan que dijimos que habían leyes que permanecen. Bueno, podemos pensar las leyes desde estas funciones constantes en la estructura. Dice así, las funciones constantes, esto lo van a encontrar en el texto, propician el desarrollo, así como estructuras construidas sucesivamente, cuya incidencia se revelan en el aspecto motor, intelectual y en el área afectiva. O sea, estas funciones constantes, que ahora las vamos a mencionar, ¿qué es lo que van a permitir? Que se desarrolle la estructura de manera cada vez más compleja y el efecto de esto se va a ver en todo el comportamiento del sujeto, desde el área motor hasta el área intelectual y hasta el área afectiva. Estas funciones constantes, Piaget las va a definir como asimilación, acomodación y adaptación, que va a dar lugar a un equilibrio. La asimilación es la acción que realiza el sujeto sobre el objeto para poder conocerlo. La acomodación es aquellos efectos que genera el objeto en las estructuras de conocimiento, en los esquemas de conocimiento del sujeto. Y finalmente, justamente la adaptación entre ambas, ¿no? que se retroalimente el sujeto y el objeto, va a dar lugar a un equilibrio de pensamiento. O sea, el sujeto finalmente, diríamos, va a poder conocer a partir de estas dos funciones o estructuras constantes. Estructuras no, funciones, no, estructura es otra cosa. Bien, avancemos. Bueno, esto sí me interesa poder leérselos, está en las primeras páginas del texto, los invito a que subrayen esto, lo tengan presente. Dice así, porque va al hueso, ¿no? A la noción de desarrollo. Dice, así pues, el desarrollo es, en un sentido, un progresivo equilibrarse, un paso perpetuo desde un estado menos equilibrado a un estado superior de equilibrio, ¿no? Hay algo en el contexto que conmueve al sujeto, ¿no? Que lo desequilibra. Va a poner en marcha estas funciones constantes para poder apropiarse de eso y pasar a un mayor equilibrio. Otra forma de decirlo, el desarrollo mental es una construcción continua, no es algo que está dado, se construye, va a decir Piaget. Y la forma final de equilibrio alcanzado por el crecimiento orgánico, presten atención acá, es más estática. La forma final de equilibrio alcanzado por el crecimiento orgánico es más estática, lo repito porque es importante, es más estática que aquella hacia la cual tiende el desarrollo mental. El cuerpo biológico, el organismo, llega a un punto, ¿no?, de desarrollo que luego va decreciendo, ¿no? Llegamos a la adultez y después el proceso contrario es ir envejeciendo poco a poco. En cambio, el aparato mental, el desarrollo mental, cognitivo, es espiralado, crece, va creciendo, dice Piaget. Muy bien, periodos del desarrollo. Hay diferentes periodos del desarrollo, nosotras nos vamos a detener en la primera y segunda etapa del desarrollo del pensamiento. La primera se define como periodo sensorio-motor, va de los 0 a los 2 años, tiene que ver con estos primeros esquemas que el sujeto utiliza, incluye las fases de los reflejos o esquemas hereditarios, como el reflejo de succión, primeras costumbres motrices, la inteligencia práctica y primeras fijaciones exteriores de la afectividad. ¿Qué quiere decir esto? Los primeros referentes que tengo de mi entorno afectivo, no sé, mamá, papá, abuela, hermano. Es un periodo también egocentrista, el sujeto está centrado en su propio cuerpo. Piensen en un bebé, una de las primeras cosas que hace es mirarse las manos, mirarse los pies, está como más centrado en su propio cuerpo. Y finaliza este periodo con la aparición del lenguaje. El primer periodo es bien sensorio, o sea, tiene que ver con los sentidos, y motor con el cuerpo, con las destrezas físicas. Vamos al siguiente. Periodo de la inteligencia intuitiva o preoperatoria. Bueno, acá nos vamos a detener un poquito.
está ligado a la aparición de la función semiótica, que es la capacidad de representar, ¿no? De simbolizar, de poner en palabras, ¿no? De hablar, de dramatizar, tiene que ver con jugar, la capacidad de dibujar, ¿no? Empiezan las primeras formas o representaciones de la figura humana, la posibilidad de imitar, ¿no? Hacer como un perrito, un gatito, como dice mamá, ¿no? Representar, y la imagen mental, que tiene que ver con poder empezar a tener recuerdos, ¿sí? Bueno, vamos a leer lo textual. Dice, la función semiótica es la capacidad de representar un acontecimiento u objeto o acciones futuras a través del lenguaje, o, sí, otra manera de decir lenguaje es representación verbal. Bueno, acá les dejamos una imagen de un niñito hablando. Nos pareció muy atractiva para esto que le queremos transmitir. Bien, en esta obra de Piaget describe este periodo, el periodo preoperatorio, atendiendo a la socialización de la acción, que tiene que ver con esto que veníamos hablando, poder contar, la génesis del pensamiento, el origen del pensamiento. Recuerden que el periodo sensorio-motor es una inteligencia práctica, sensorio-motora, y acá se origina el pensamiento, ¿no? Es más complejo. La intuición y la vida afectiva. Bueno, detengámonos acá, estos puntos los van a ver desarrollados en el texto, por ahí hoy no me interesa profundizarlos. Pueden aproximarse a estos subtítulos en la lectura que van a encontrar dentro de la clase. Detengámonos un momento, los vamos a invitar a que se retrotraigan a su historia, a su infancia, y piensen cuántos años tenían cuando lograron conversar con su entorno. A ver, voy a decirlo de otra manera, no se trata de que ustedes recuerden, porque ¿quién puede recordar cuándo empezó a hablar? Pero por ahí hablen con su entorno, con su familia, alguna abuela, alguien que les pueda contar cómo fueron esas primeras palabras, cuando empezaron a conversar. Y bueno, si no quieren averiguar, ¿no?, sobre ustedes mismos, pueden pensar en aquellos niños o niñas de la familia, ¿no?, a ver cuándo empezaron a hablar y ver si esto que Piaget propone, estas etapas, se dan, ¿no?, en la vida cotidiana. Lo pueden palpar ustedes dentro de su historia o de los niños de su familia, niños o niñas. Bueno, sigamos. Después están otras etapas del pensamiento. No me interesa detenerme ahí porque, bueno, son etapas que por ahí ustedes no van a abordar en su práctica como futuras docentes, porque el nivel inicial culmina a la edad de los 5 o 6 años, pero bueno, hay otro periodo que lo podemos mencionar, que es el periodo de las operaciones intelectuales concretas, que va de los 7 a los 11 años aproximadamente, y periodo de las operaciones intelectuales abstractas o formales, que va de los 12 años en adelante. Tiene que ver con la posibilidad de hipotetizar, de unir variables, bueno, es el periodo más complejo, ¿no?, de mayor capacidad cognitiva. Muy bien, para recapitular, y ya vamos cerrando, la epistemología genética es una corriente que tiene por objeto de estudio al sujeto de conocimiento, el sujeto epistémico, en interacción con el objeto de conocimiento. Es a partir de esta relación, de esta interacción, que el pensamiento se va complejizando, se va desarrollando. Eso por un lado. Después, retomar esto, ¿no? Piaget hablará del desarrollo del pensamiento a partir de diferentes etapas, ¿sí? Etapas que se integran unas a las otras, no es que una etapa olvida a la otra, ¿no? Se integra una a otra a través de estas funciones constantes que son de asimilación, acomodación y adaptación, que da lugar a equilibrios mayorantes. Bueno, la mirada de la epistemología genética es una mirada evolutiva, espiralada, ¿sí?,
el pensamiento se concibe de esta manera. Es como una espiral que crece, crece y crece. No es como el cuerpo, como decíamos hace un ratito. El pensamiento tiene la capacidad de ir complejizándose. Y bueno, analiza, como dije recién, la interacción entre el sujeto y el objeto, lo que va a dar lugar al desarrollo cognoscitivo. Para quedarnos pensando, esto es justamente para quedarnos pensando. No se trata de que ustedes respondan o que lo resuelvan y lo presenten. Es para ver a qué nos resuena. Las preguntas son estas. ¿Qué lugar crees que tiene la intervención docente desde la teoría de Piaget, la teoría del desarrollo, ¿no? ¿Dónde queda nombrado, ¿no? Si él se ocupa del sujeto que aprende, el sujeto mejor que conoce, mejor dicho, y el objeto de conocimiento. ¿Qué lugar para el docente? Otra, ¿para qué crees que sirve conocer las etapas del desarrollo del pensamiento para tu futura práctica docente? ¿De qué sirve, no? ¿Cuál es la utilidad de contar con este conocimiento? Y con lo visto hasta acá, ¿qué efectos tendrá la incidencia de la tecnología en el desarrollo del pensamiento? Sobre eso se está investigando. Bueno, muy bien. Hasta acá llegamos, les mandamos un cariño y recuerden que nos vemos la próxima clase en el sincrónico a las 18 horas. Chau, chau, un cariño.